gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré tu templo con la más profunda reverencia. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Nos alegra mucho compartir este tiempo con la iglesia sorda, que está aquí por este lado. Que levanten la mano todos los de la iglesia sorda para saber, todos los de la iglesia sorda. Ok, entonces nosotros los oyentes le damos la bienvenida. Hoy nos alegra mucho tenerles aquí. Seguimos orando por Angélica, que es la que no los deja venir más seguido. Bueno. Esta mañana quiero compartir una palabra teniendo en cuenta, digamos que el motivo de la celebración, que es el aniversario número 18 de la congregación. Hace 18 años, exactamente el día 4 de junio del año 2000. Le dimos cobertura y oficializamos el inicio de una nueva congregación aquí en Villavicencio junto con mi esposa. Y han pasado muchas cosas en estos 18 años, muchas cosas lindas, muchas cosas interesantes. Y se llora, se ríe, se disfruta, de todo pasa, ¿cierto? Se tienen problemas, se tienen dificultades. Se resuelven unos, aparecen otros problemas, pero esa es la dinámica de la iglesia. Pero lo más es la satisfacción que nos da el hecho de que Dios está ahí y que muchas personas en estos 18 años han escuchado del Señor. Algunos han entregado sus vidas a Cristo, se han quedado, otros se han ido para otras partes, otros pasaron una vez, 2 veces, pero les quedó una semilla. Y ha sido muy interesante ver el desarrollo de la fe de algunos, o mejor dicho, de una buena cantidad de ustedes que han sido anexados al reino de Dios en estos 18 años por la obra del Espíritu Santo. Así que es más lo que tenemos que celebrar y mejor dicho, nuestro lenguaje en esta mañana es un lenguaje de gratitud. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, es un lenguaje de queja o de algo por el estilo. Para nada. Todo es gratitud. Todo es gratitud. La adversidad, claro, también la adversidad forma parte del paquete. La vida sin adversidad no tiene sabor. Entonces, la adversidad hay que verla desde la perspectiva de Dios. Y los problemas son buenos. Aunque no digan amén, pero es así. Los problemas son buenos. Que uno no los quiere en el momento, pero después uno entiende que era bueno haber pasado por aquello o por lo otro. Así que no hay nada de qué quejarnos esta mañana. Solo hay gratitud al Señor por su misericordia. Y quiero compartir una palabra en la dirección del aniversario número 18 y aprovechando ese número, quiero hablar de la iglesia que crece o la iglesia que madura. Y hay una norma, por lo menos en nuestra legislación en Colombia, y sé que en otros países es lo mismo, pero sé que también en otros países la legislación de esas naciones determina que una persona se hace mayor de edad, en nosotros a los 18 años, en Colombia, y en la mayoría de los países americanos, pero en algunos no es a los 18, sino a los 21. Pero nosotros hablamos de lo que vivimos acá en Colombia. Y como aquí en Colombia la legislación dice que un ser humano, cuando cumple 18 años, entonces se hace mayor de edad, aunque todavía sea un joven, porque a los 18 años todavía somos jóvenes, ¿cierto, Fernando? 18, somos jóvenes. Pero ya nos identificamos como mayores de edad. La pregunta es, ¿qué significa en términos generales hacerse mayor de edad?
se puede pensar por un momento. Para algunos es que puedo entrar a cualquier parte y ya no me restringen, ¿cierto? Para otros es que puedo ver cualquier película y ya no me restringen, ¿cierto? Para algunos es eso. Para algunos es pensar, ya mi papá no me puede decir nada, ni mi mamá, lo cual es un error totalmente, pero algunos piensan así. Algunos piensan, ahora sí cumplí 18 años, ahora puedo llegar tarde a la casa, ¿cierto? Porque algunos padres le dijeron a sus hijos de adolescentes, cuando sea mayorcito de edad, entonces llega tarde. Entonces muchos esperan con ansias los 18 para poder llegar a la hora que quieren llegar. Pero más allá de esas simplezas, perdone que lo diga así, pero son simplezas, más allá de esas simplezas, llegar a la mayoría de edad es sinónimo de, escuche, asumir responsabilidades. Más que decir, no, es que ahora sí yo puedo hacer lo que quiera. No, no. Ser mayor de edad es sinónimo de que ahora que eres mayor de edad, tienes que asumir mayores retos y mayores responsabilidades. Y yo quiero enfocar la palabra en esta mañana, lógicamente para la iglesia, en esa dirección. Ahora, no porque este mensaje vaya a cambiar todo el curso de nuestra vida, pero sí estoy jugando hoy, voy a jugar con la analogía, con el espíritu de la analogía. Y es decir, bueno, cumplimos 18 años, es como decirle a la iglesia hoy, ok, hermanos, ya dejamos de ser una iglesia adolescente y nos convertimos en una iglesia que entra a la adultez. Pero ¿y qué significa eso para la iglesia? Pues significa lo mismo que acabo de decir para el que se hace mayor de edad. Significa que entonces la iglesia debe de con más entereza asumir las responsabilidades de iglesia. Responsabilidades de iglesia. Como iglesia, ¿qué tenemos? Tenemos responsabilidades. Como hijos de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos responsabilidades. Y muchas veces el estancamiento de las iglesias obedece a la falta de compromiso y del asumir responsabilidad de sus miembros. Así que vamos a ver quiénes reciben el mensaje en esta mañana y quiénes le hacen un quite y siga. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Ok. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Allí hay una palabra interesante sobre la cual queremos trabajar en esta mañana, poner una base para decir lo que queremos decir. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando, pero el Espíritu Santo inspirándolo. Cuando yo era niño, pensaba y razonaba como un niño. Hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y aquí voy a hablar de dos etapas conductuales. Dos etapas conductuales. Cuando hablo de lo conductual, estoy hablando de ¿qué? Conducta. Dos etapas conductuales con base en este texto. No es que no haya más, no. Estoy tomando este texto para predicar hoy. La primera etapa que está en el texto hace referencia a cuando se es niño. Cuando yo era niño, dice el apóstol. Cuando yo era ¿qué? Niño. Cuando yo era niño. La primera etapa es esa etapa infantil. Ahora, piense rápidamente o haga una síntesis en su memoria. ¿Qué significa la etapa infantil? ¿Qué se vive durante la etapa infantil? Pero para conectarnos con el mensaje, porque nos vamos a quedar toda la mañana seguramente solo hablando de eso, pero para conectarnos con la palabra, una etapa infantil se
identifica porque carece de responsabilidades. O sea, un niño no se hace responsable de su vida. De eso se ocupa ¿quiénes? Sus papás, sus padres. Usted no le pide al niño que haga cosas que trascienden la capacidad del niño. Usted no le habla de temas al niño que trascienda la capacidad de comprenderlo. Usted trata a un niño ¿cómo? Como un niño. Y ahí hay una cantidad de generalidades y de cosas específicas que se pudieran mencionar. Entonces, la primera etapa conductual en la vida de un ser humano es cuando es niño. Cuando es niño. Su conducta de niño, su conducta ingenua, su conducta infantil, en algunos casos irresponsable, porque muchas veces un niño, un bebé o un niño que apenas está aprendiendo a caminar, si usted deja un cuchillo en el piso y el niño comienza a gatear o va caminando, el niño ve el cuchillo. Pregunto, ¿usted cree que el niño sabe qué es eso? Y los peligros que representa y para qué se usa y para qué no se usa. Luego entonces, ¿qué puede hacer el niño? Ingenuamente, él va a coger el cuchillo y de pronto se va a poner a jugar con el cuchillo y de pronto hasta se va a hacer daño, en fin, para no ponernos aquí dramáticos. Y luego usted llega, lo alcanza a ver y usted pega la carrera y le pega un grito y luego lo regaña. ¿Es culpa del niño? Deja de regañarlos a usted y pegarle un grito a usted, que usted fue el que dejó el cuchillo ahí, ¿cierto? Y no lo recogió, o quien haya sido. Porque eso es la conducta infantil. El infante le cuesta identificar, percibir, razonar. Esa es la conducta del niño. Cuando yo era niño, todos fuimos niños. ¿Hay alguien aquí que no fue niño? Aunque algunos parece que no fueron, ¿cierto? Hay adultos que por sus acciones infantiles como que no tuvo infancia, ¿cierto? Pero todos aquí fuimos niños, vivimos una etapa de niñez. La segunda etapa conductual en el versículo es cuando se deja de ser niño. Cuando se deja de ser niño. Entonces, cuando se deja de ser niño, voy a obviar por el mensaje todas las etapas que se especifican, ¿no? Que la adolescencia, que la preadolescencia, que no sé qué, que si sé cuándo. Voy a ir al método antiguo, como cuando nos tocó estudiar. En el método antiguo era kinder y primero. Hoy hay primero 10 cursos diferentes para poder llegar a primero, ¿cierto? Porque desde que el niño nace en la clínica lo están esperando los del jardín, ¿cierto? Y le ponen una cantidad de nombres. Voy a obviar todo eso y voy a obviar hoy la etapa adolescente, preadolescente, no sé qué, si sé cuándo. Si voy a trabajar generalmente en dos: cuando se es niño y cuando se deja de ser niño. Solamente porque ese es el texto, es a lo que me está invitando el texto. Pablo nos dice, cuando yo era niño pasé a la preadolescencia. De hecho, no le va a gustar a algunos eso, pero realmente la preadolescencia y la adolescencia en mucho se parece todavía a una etapa infantil. Pero no quiero meterme en ese caso, en ese tema ahorita para no tomar el tiempo. Cuando deja de ser niño. Cuando uno deja de ser niño es porque entra a una etapa superior. Y cuando dejamos de ser niños, hablamos de dos cosas fundamentales. La primera, tiene que hacerse responsable de sus actos. Hacerse responsable de sus actos. ¿Sabe por qué en Colombia el mundo de la delincuencia en este último tiempo ha recurrido a los adolescentes para cometer crímenes? Porque no existe una justicia todavía que los pueda condenar. O sea, el adolescente lo contratan, 15, 14, 13 años, va y asesina a alguien y luego lo cogen, pero no hay una legislación clara en Colombia. ¿Qué hacemos con él? Entonces, no, que mandémoslo para tal parte y allá pues mirar a ver, para
cualquier lugar de esos donde mandan esos jovencitos, pero no les aplican un castigo severo. Toca esperar que cumpla los 18 años. Y es como que la misma legislación está diciendo, cuando usted cumpla los 18 años, usted tiene que hacerse responsable de sus actos. Es como en esa dirección. Lo segundo que se asume cuando se deja de ser niño, que tiene que asumir el significado de madurar. Tiene que asumir el significado de lo que es la madurez. Y la madurez no es una cuestión estática. Usted no madura un día y ya. Usted progresa en la madurez. La madurez es un estado en el cual caminamos todo el resto de nuestra vida después que dejamos de ser niños. O sea, por si aquí hay alguien que dice, yo ya maduré. Eso demuestra que es inmaduro al decir eso. Porque la madurez es un estado progresivo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos asumiendo conceptos. Todo el tiempo estamos viviendo experiencias que nos siguen enseñando. ¿O aquí alguien ya dejó de aprender? ¿Cuántos aquí todavía creen que pueden aprender? Uno aprende toda la vida hasta cuando se muere. Entonces la madurez es un estado en el cual se camina y se progresa hasta que uno muere. Dos estados allí. Cuando era niño, cuando dejé de ser niño. Y en este sentido, hay tres palabras que son acciones que identifican los dos estados. O se es niño o se dejó de ser niño. En esta versión que yo tengo acá, la Nueva Traducción Viviente, hay tres palabras que son las que quise utilizar para identificar el estado. Uno, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba. Estas son las tres palabras. Hablar, o mejor, pensar, para ponerlo en un orden, pensar, hablar y actuar. Vamos a traducirlo, el razonaba por actuar. Porque finalmente los elementos de la conducta son esos tres. Lo que uno piensa, lo que uno habla y cómo uno se comporta. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Hasta ahí me están copiando? ¿Sí? Voy a repetirlo. ¿O cuáles son? ¿Qué es lo primero? Pensar, hablar y ¿qué más? Y actuar. Un niño piensa como un niño. Por eso cuando el niño ve los programas de superhéroes, ¿qué es lo que el niño hace? Quiere salir a imitarlo. El niño ve el programa de Superman y cuando sale, ¿qué es lo que el niño sale a buscar? Una toalla, una cobija, algo, una tela, algo que sea rojo, se lo amarra y luego sale corriendo por la casa con los brazos así. ¿Y qué es lo que dice el niño? Yo soy Superman. ¿Sabe? La vez pasada escuché de un caso trágico de un niño que no sé si era que psicológicamente estaba afectado y el niño vio un programa de Superman, se puso algo rojo y se tiró por una ventana y se mató porque se creía Superman. Son casos de la vida real, no son cuentos de la cripta, casos de la vida real. Porque el niño piensa de una manera infantil, el niño no tiene la capacidad de razonar, él se mete en un mundo de fantasía y le parece que está viviendo el mundo de fantasía. Vuelve el mundo de fantasía a su realidad por un momento. Por eso usted tiene que tener cuidado de controlar de alguna manera saludable lo que sus niños ven. Porque no es solamente Superman, hay cientos de programas que son mucho más nocivos que Superman. Y luego los niños salen afectados, porque ellos no tienen la capacidad. Usted como adulto, usted se sienta frente a un programa determinado y usted puede clasificar. Y usted puede decir, uy, eso no está bien o aquello no está bien. El niño no tiene esa capacidad. Y esa es una de las grandes estrategias de Satanás, apuntarle a la niñez. ¿Por qué? Porque la niñez no puede identificar el peligro que va involucrado en lo que se está viendo. Y luego los padres modernos dicen, no, eso es pura exageración. Exageración. Vaya, haga investigaciones
averigüe lo que los mismos japoneses, estudios que los mismos japoneses hicieron al respecto de una cantidad de programas de muñecos a partir de Pokémon y otra cantidad, Caballeros del Zodiaco y una cantidad de cosas. Vaya, mire, las mismas investigaciones que hicieron los mismos japoneses no cristianos y las conclusiones tan nocivas que ellos mismos sacaron de lo que esos programas estaban produciendo en la mente infantil. Oh, pero los cristianos modernos, los papás de hoy, no, esto es exageración. Ah, bueno. Parece que usted es más niño que su hijo. Si una de las cosas que debe caracterizar la adultez es la capacidad de generar diferencias. Esa capacidad no la tiene el niño. El niño no puede generar diferencias, hacer percepción y discernir o identificar. Eso es una tarea del adulto. Pensar como niño o pensar como adulto. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo piensa la iglesia contemporánea? Porque voy a hablarle a la iglesia, la figura de la iglesia. Después de pensar, hablar. ¿Cómo hablan los niños? Pero ¿cómo habla un adulto? Tercero, actuar. ¿Cómo actúa un niño? ¿Cómo actúa un adulto? En ese sentido, hermano, quiero enfocar la responsabilidad de la iglesia. La iglesia, a través que el tiempo transcurre, la iglesia debe de valorar la posición en que se encuentra. Si hoy estamos cumpliendo 18 años para cumplir, y para jugar con la analogía de la iglesia que se hace mayor de edad, es una iglesia que tiene que aprender a ser más responsable con sus actos delante de Dios. Una iglesia que tiene que dejar de pensar como niño, de hablar como niño y de actuar como niño para convertirse en un adulto que debe de pensar como un adulto, hablar como un adulto y actuar como un adulto. ¿Bajo qué? Bajo la premisa de la responsabilidad. Entonces, mi mensaje se va a enfocar a partir de unas analogías bíblicas acerca de la iglesia. Con eso en mente, con lo que acabo de decir en mente, vamos entonces a identificar unas analogías bíblicas acerca de la iglesia. Y en estas analogías o comparaciones vamos a hablar del concepto y del sentido de cada una de ellas. Y tengo 5 analogías en esta mañana para compartirle. La primera analogía es la de la casa. La iglesia es como una casa. Eso es una analogía, es decir, tal cosa es como tal cosa. Hacer una comparación. La iglesia es una casa. La pregunta es, ¿casa de qué o casa de quién? ¿No saben? La iglesia es la casa de Dios. ¿Será que repartimos la torta de una vez? Los noto así como si hubiera algo de prevención o algo así, o como que no están entendiendo el mensaje. No se deje robar la bendición de la palabra, porque mientras uno predica hay una guerra espiritual. El enemigo quiere distraer a algunos, mandarle sueño a otros, y ahí se le va el tiempo, y cuando diga yo amén, usted dijo amén, pero usted no tiene ni idea qué fue lo que prediqué hoy en la mañana. Eso significa que el 50% del tiempo aquí usted lo perdió, porque no recibió la palabra de Dios. Así que haga un esfuerzo para recibir la palabra. Siento algo de distracción en el ambiente, siento ahí algo pesado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tu palabra tiene poder en esta mañana. Que tu palabra derriba nuestros prejuicios y nuestros argumentos, y que tu palabra identifica formación para nosotros. En Cristo Jesús rechazamos cualquier tipo de sueño, de distracción, porque ahora mismo estoy para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa, ¿cuál es el concepto que queremos invocar? El concepto de familia. Interesante.
el concepto de familia. Y cuando hablamos del concepto de familia, estamos poniendo un sentido de intimidad, un sentido de prioridad, un sentido de importancia. Y cuando hablamos de familia es donde establecemos las relaciones más importantes que puede tener un ser humano, que son, perdón la redundancia, sus relaciones familiares, donde incluye las relaciones de matrimonio, esposo, esposa, pero incluye las relaciones paternales con los hijos, de padres a hijos. Esto habla de algo interesante. Dios tiene una casa donde Él maneja el concepto de familia y es la iglesia. Y es en la iglesia donde aprendemos el concepto de la paternidad espiritual. Y eso lo vemos cuando entendemos que la iglesia es como una casa. No es el concepto del Padre lo que el Señor Jesucristo introdujo, por ejemplo, en la oración, en el modelo de oración, Padre nuestro que estás en los cielos. No es una de las posiciones más altas que Dios nos ha dado a los seres humanos cuando dice que nos dio derecho, potestad de ser hijos de Dios. ¿No es eso un privilegio, por ejemplo? Soy hijo de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que si somos hijos, también somos herederos del reino de los cielos. ¿Y dónde manejamos todo eso? En la iglesia, sí. Pero cuando entendemos la analogía de la casa, la iglesia es como la casa de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a conectar el primer punto con lo que ahora estoy diciendo? La iglesia que madura comprende estos conceptos. La iglesia que realmente madura entiende estas posiciones, privilegios y empieza a actuar en consecuencia a ellos. ¿Cierto que sí? Entonces la iglesia tiene que aprender a pensar, a hablar y a actuar como lo que es la casa de Dios. La casa de Dios. Déjeme leerle unos textos bíblicos. En Hebreos, libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros, dice acá, somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Qué somos nosotros? Según este texto. Ahora, ¿ese nosotros a quién se refiere? A los creyentes. O sea que nosotros somos ¿qué? ¿Qué es la iglesia? Casa de Dios. Pero a veces no nos comportamos como si fuéramos la casa de Dios. Si somos la casa de Dios, significa que, uno, reconocemos una paternidad que implica una autoridad divina. Si somos la casa de Dios, significa que asumimos nuestra postura de hijos y nos comportamos como se tienen que comportar los hijos frente a su padre. Si somos la casa de Dios, significa que es el lugar donde cultivamos las relaciones más sanas, más maravillosas y saludables que un ser humano puede tener, que son los conceptos de relación de familia. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué es una de las cosas que el diablo quiere destruir hoy? ¿No es el concepto de familia? Ahora, ¿qué es? Escúchenme, ¿qué es después de Dios? Porque Dios siempre está primero. ¿Qué es después de Dios? Lo más alto y lo más valioso para usted en la tierra, su familia. Si usted no está seguro que es su familia, bueno, tal vez tiene un problema de ubicar prioridades o tiene algún problema serio en su alma. Pero lo más valioso para uno después de Dios es su familia. Es su familia. El valor de la familia no se compara sino solamente con el valor de lo que Dios representa para nosotros. ¿Por qué la sociedad está tan destruida? Porque se ha destruido el concepto de la familia, que es la célula básica. Lo primero que Dios hizo en el proceso creativo, y cuando Él crea al hombre, ¿qué es lo que le dice? Le pone una mujer, los casa,
los une el matrimonio. ¿Y qué es lo que le dice? Reproduzcanse. Ahí está el concepto de la familia. Cuide el jardín, cuide el huerto, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda uno decir en esa dirección. El concepto de familia. La iglesia es la casa de Dios. Y aquí debemos de aprender a desarrollar relaciones saludables. Por eso la Biblia nos identifica a nosotros como ¿qué? Como hermanos. Como hermanos. La Biblia habla de la hermandad en la fe, de los hermanos en Cristo. Entonces, cuando somos una iglesia que no maduramos en estos conceptos y nos peleamos el uno contra el otro, nos fastidiamos el uno contra el otro, hablamos mal el uno del otro y sucesivamente lo similar, estamos estropeando el concepto de casa. Porque la casa, según el diseño de Dios, es el lugar para tener las mejores relaciones interpersonales. Ahora aquí me tocaría meterme con temas de familia y no es la idea, pero solo déjeme preguntarle, ¿los miembros de su familia están considerados dentro de su círculo de amigos? Para pensar, ¿no? Para pensar. Sus hijos no solamente deben de ser sus hijos, sino deben de convertirse en sus amigos, sin dejar de ser sus hijos. Si hay algo que uno extraña, es la familia. Si hay algo que en la vida hemos experimentado, que a uno lo dejan hasta los más amigos que se declaran amigos de uno, algún día se apartan de usted, pero siempre su familia está. Siempre su familia está. Nosotros lo hemos vivido y seguramente usted lo ha vivido. Momentos de la vida, circunstancias donde las cosas se han complicado, quienes dijeron que eran sus amigos se fueron. ¿Y dónde se refugia? Su casa. Su familia. Si algo le pasa a usted, Dios quiera que no. Pero si algún día algo le pasara a usted, una enfermedad, alguna situación terrible, créame, sus amigos desaparecen. Los únicos que quedan son su casa, su familia. Ese es un concepto que la iglesia tiene que madurarlo. Porque a veces pareciera que en la iglesia no somos casa de Dios, sino somos un ring de una competición de boxeo o de lucha libre o de yo no sé qué. La iglesia no está analógicamente marcada en la Biblia como un escenario deportivo, sino está vista como una casa, la casa de Dios. Entonces diga conmigo, la iglesia es la casa de Dios. Y como casa de Dios tenemos que madurar, dejar de ser niños en nuestra forma de ver esa posición y asumirlo con la responsabilidad y la madurez que se requiere. Segundo, la iglesia es vista como un huerto o una labranza o un campo para sembrar. Vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Está hablando anteriormente de la acción de que se siembra y se cultiva. Uno siembra, otro cultiva. Uno siembra, otro recoge. Eso es lo que está contextualizando. Ahora, dice el versículo 9, pues ambos, o sea, esos dos, somos trabajadores de Dios. Y ustedes, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, fíjese cómo aquí el apóstol Pablo identifica analógicamente a la iglesia con un campo de ¿qué? De cultivo, dice en esta versión. Allá dice labranza de Dios. Yo utilicé el término huerto para hablar de un lugar donde se siembra. ¿Cuál es el concepto? Si casa es concepto de familia, ¿cuál cree usted que es el concepto de huerto, campo para sembrar, labranza, el término que quiera? ¿Cuál cree que es el concepto que se maneja? Escuche, el concepto de la productividad. El concepto de la productividad. Y aquí nos quedamos otro rato, pero tenemos que avanzar. Pero aquí tenemos que reconocer
que cuando éramos niños nos comportábamos como, como niños. ¿Y qué es lo que no hacen los niños? Usted no los exige a producir. Usted no exige a los niños producir. Usted espera que crezcan. Y pasa en muchos hogares colombianos, ¿cierto? Cuando el jovencito o la jovencita cumplen los 18 años, ¿qué es lo que muchos padres le dicen? Bueno, ahora sí, a trabajar y a saber lo que es bueno, ¿cierto? Sí, bueno, cada quien tiene su manejo de esas cosas, pero digamos que en términos generales se ven así. Ah, bueno, ya cumplió 18 años, ahora sí, a producir, a trabajar. Ojo, el concepto de huerto es el concepto de productividad y esto está asociado íntimamente con la responsabilidad del servicio. Una iglesia que no sirve a Dios es una iglesia improductiva. Y ya utilizando términos más allá, la improductividad habla de un campo donde hay un espíritu de esterilidad. Hemos hablado de eso en otras series. Por ejemplo, de familia, hace como 2 años de una serie de familia, de productividad, no me acuerdo cuándo, pero dimos aquí una serie sobre la productividad también. Estoy como resumiendo conceptos en esta mañana. La iglesia que cumple su edad adulta, guardando la analogía, como les he dicho varias veces, hoy le voy a decir a ustedes, ahora sí, mis queridos, a producir. Como le dicen los papás a los padres, a los niños y niñas que se convierten en adultos a los 18 años, ahora sí, a producir. Pues hoy vengo a decirles también, iglesia, a producir para Dios. Porque cuando era niño, me comportaba como un niño, pero ahora que dejo de ser niño, ¿qué debo de hacer? Comportarme como tal. Un niño no produce, pero un adulto tiene que producir. Y la iglesia llega a una etapa de adultez donde ya tenemos que dejar la improductividad. Discúlpeme si lo incomodo en esta mañana, pero si usted es un creyente de esta congregación, usted tiene una membresía acá, lo invito amablemente a que usted en oración le diga, Señor, ¿para qué soy bueno? Como dice la expresión popular. ¿Para qué soy bueno? Yo no le voy a decir qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, pero Dios sí le puede decir para qué es bueno, para qué lo tiene, qué puede hacer usted, que eso que haga sea productivo en el reino de Dios, que es la iglesia, porque la iglesia es como un huerto. Y hay mucha palabra sobre eso, mucha palabra. ¿Qué pasa con los terrenos estériles? En los terrenos estériles, las semillas no se reproducen. Y esos árboles que están viviendo en medio de los terrenos estériles son árboles que no dan fruto. ¿Qué dice la Biblia de los árboles que no dan fruto? Ah, ustedes lo saben. Qué bueno, lo saben. La Biblia dice, árbol que no da fruto se arranca, se corta de raíz y se bota al fuego. ¿Están preocupados o están pensativos? No sé ni cómo es que están. Somos el campo de cultivo de Dios. ¿Qué significa? Para expertos como el hermano Cristian, que son expertos en el campo, en agricultura, en todo lo que tiene que ver con eso, que va y siembra una semilla. ¿Qué es lo que espera el agricultor que siembra una semilla? Hermano, voy a ponerlo en estos términos. Estamos celebrando aniversario. Dios lleva 18 años sembrando su semilla en este campo de cultivo. Entonces ya es hora que esa semilla que se ha sembrado empiece a brotar. Y cuando dije Dios, es porque a conciencia llevamos 18 años predicando la Biblia en este lugar.
sembrando la palabra, domingos, martes, antes eran los jueves, ahora los miércoles, viernes, sábados, ayunos, etcétera. Sembrando la palabra, 18 años sembrándole la palabra, sembrándole la palabra, sembrándole la palabra, 18 años. Ahora hay que empezar a mostrar fruto. Si no mostramos fruto, significa que somos un campo estéril, improductivo. Y si eso es así, pues entonces Dios tendrá que hacer algo diferente. ¿Cuál es la idea de Dios? Isaías 58:11, por favor. Isaías 58:11. Mira este texto tan lindo. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabes qué tipo de campo es ese? El que da fruto. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que usted como persona se convierta y que nosotros como congregación nos convirtamos. ¿En un huerto de qué? En un huerto de riego que da fruto. Dejemos de pensar como niños y convirtámonos en adultos. Asumamos la responsabilidad de pensar, de hablar y de actuar como el campo de cultivo de Dios que somos en este lugar. ¿Cuántos quieren de corazón que todo siga igual? ¿Ninguno? ¿No? Que todo siga igual. ¿Cuál es el afán? Bueno, entonces eso me dice que todos aquí queremos que esto evolucione, que esto crezca, que esto progrese, que dé fruto. Entonces levanten la mano los que quieren la otra opción. Esta opción de crecer, de fruto, de progreso, de desarrollo. Ok, entonces comencemos a portarnos como adultos en la fe y asumir la responsabilidad de la fe, de lo que Dios nos ha dado. Tercero. Déjeme darle una cita más, porque esa cita es importante. Yo mencioné la palabra servicio y creo que debo de dejar al menos una constancia bíblica. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 26. Juan 12, 26. Palabra tremenda este versículo. Póngale sentido a esa palabra. Dice el Señor, porque aquí está hablando Cristo directamente. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Mire cómo dice la versión 60, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, pero antes dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. En otras palabras, esto va a sonar también un poquito duro, pero si usted no quiere servir al Señor, la pregunta es, ¿está capacitado para seguirle? No, digamos las cosas como son. Cristo no concibe que quienes lo sigan a Él no hagan nada por Él y para Él. No concibe Cristo decir, es que aquí tengo una iglesia, todos son mis seguidores, ellos dicen que son mis discípulos, pero no hacen nada para mí. No. Cristo no concibe eso. Cristo dice, si usted me quiere seguir, me tiene que servir. Es una forma de decirlo, al contrario, si usted me sirve, es porque me sigue. Si me sigue, es porque me sirve. Ya es hora. Ya es hora. Hoy celebramos el cumpleaños 18, tomando decisiones. Decisiones a favor del Señor y del reino de los cielos. Decisiones a favor de la madurez. Hay muchos creyentes estáticos, y perdone, yo se los digo con amor, pero igual las cosas hay que decirlas. Esto es como cuando un padre busca la mejor forma de decirle algo a su hijo y corregirlo, pero igual
de todas maneras, por más que lo anestesie, le va a doler un poquito. Y hoy no quiero dañar la celebración, pero tengo que decirle con todo el amor de Cristo, venga, venga, como dicen los españoles, Daniel, venga. ¿Cierto? Así dicen los españoles, venga. Venga. Pongámonos serios. Pongámonos serios con el reino de Dios. O sea, una iglesia tiene que romper sus propios paradigmas. Hay paradigmas como que, no, eso, la mitad sirve o menos de la mitad, los demás ¿qué hacen? Ponga a hacer algo para el Señor. Busque qué hacer para el Señor. Repito, no le estoy diciendo qué, pero seguro que si usted busca qué hacer para el Señor, va a encontrar qué hacer para el Señor. Algunos, por su agenda, les es muy difícil asumir responsabilidades ministeriales en la iglesia. Yo lo entiendo perfectamente, pero allá donde usted está, créame que así no tenga un compromiso ministerial con la iglesia como tal, créame que usted va a encontrar qué hacer para Dios. Póngase a hablarle a la gente de Cristo. Para eso no tiene que estar vinculado a un ministerio oficial en la iglesia. Póngase a hablarle a otros de Cristo. Pídale a Dios que le dé una idea. Señor, ¿cómo hago para ser útil en tu reino? Y Dios le va a dar ideas, ¿sabe? Las mejores ideas vienen de parte de Dios. Solo que hay que buscarlas en oración. Yo soy limitado con las ideas. Si usted viene y me dice, pastor, dígame qué me pongo a hacer. No, yo no sé. ¿Yo qué voy a saber? De pronto le digo que haga algo que usted se va a poner bravo conmigo. Entonces no me meta en ese problema a mí. Hable con Dios. Dígale, Señor, ¿qué hago para ser útil en el reino de los cielos? Está bien que venga a la iglesia, claro. Claro. Está bien que haga algunas cosas a nivel congregacional, sí. Pero hay algo más que usted puede hacer para que esto se convierta en un huerto productivo. Dejemos de pensar como niños y empecemos a pensar como adultos. En tercer lugar, la analogía de la iglesia es acerca del templo. El templo. La iglesia es el templo de Dios. Antes dijimos casa, pero aplicamos el concepto de casa, que es de familia. Ahora vamos a hablar de templo y ahí aplicamos otro sentido. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Uy, aquí hay otra cantidad de material. Cada punto de estos pudo haber sido para un mensaje de domingo, pero tenemos que hacerlo hoy por el aniversario. Cuando hablamos de templo, el sentido que le queremos dar es el sentido de la comunión espiritual, de la adoración y de la aplicación del sacerdocio espiritual. Habla de la conexión espiritual con Dios. Escuche, dice la Biblia que somos el templo de Dios. Ahora, si utilizamos el concepto de templo para los judíos, el templo literal, para ellos el templo era como el epicentro de su vida o de su movimiento espiritual. Cuando habla de templo, ¿qué es lo que se hace en el templo? Principalmente, ¿cuál es la figura del templo? Es el lugar de la adoración, el lugar donde los sacrificios se ofrecen al Señor. La iglesia es el templo de Dios y el sentido es, este es un lugar que tiene que aprender a tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través del ofrecimiento de los sacrificios espirituales. Por eso la iglesia se reúne. Por eso la iglesia se reúne. Por eso la iglesia tiene tiempos de oración, tiene tiempos de estudio bíblico, tiene tiempos de convocatorias a orar en las noches, tiene tiempos de ayunos, tiene cultos como este, tiene culto entre semana, porque somos un templo. ¿Y qué se hace en un templo? Se ofrecen sacrificios espirituales. Esa es la razón de ser de un templo. ¿Para qué son los cubiertos en la casa? ¿Para qué son los platos en su casa? ¿Cuál es la razón de ser de un plato? Servir la comida, hermano. Servir la comida. Usted no utiliza los platos para otra cosa. Bueno, algunos sí, cuando están bravos con el marido. Uy, por fin sonrieron.
¿Para qué son los cubiertos, el tenedor, el cuchillo, la cuchara? Para compartir, para poder tomar los alimentos que pone en el plato. Cada cosa tiene una razón de ser. Usted no se cepilla con el tenedor. ¿Me está entendiendo lo que quiero proyectar? Cada cosa tiene una razón de ser. La iglesia es casa de Dios con el concepto de que somos una familia espiritual. Y debemos de comportarnos como una familia. Madurar como una familia madura. Somos huerto porque es el lugar donde Dios siembra la semilla y Dios espera productividad de la iglesia. Una iglesia improductiva no sirve para Dios. Tercero, somos templo. Y el templo tiene una razón de ser. Es el lugar donde se ofrecen los sacrificios espirituales para Dios. Por eso, si usted es una persona que nunca participa más allá de venir al culto, lo animo para que busque mayor rango de participación en la manifestación espiritual de la iglesia. Hay gente que dice, ¿para qué tanto culto? ¿Cómo que para qué tanto culto? ¿Cuántos de ustedes quieren que Nairo Quintana gane el Tour de Francia? Yo sí quiero que lo gane. ¿Sí? Bueno, decir que la selección Colombia gane el Mundial de Rusia, no sé. Pero bueno, puede estar dentro de lo posible mientras no se les llene el pecho de arrogancia, porque tienen fútbol. Pero ¿sabe cada cuánto sale Nairo Quintana a entrenar? Lo vi en una entrevista antier, creo, en un noticiero, y decía que ha entrenado tremendamente, que ha entrenado muy fuerte, y decía, él he salido al sol, bajo la lluvia, con frío, con todo, ahí está. Porque es que el que quiere llegar lejos tiene que estar ahí. Una iglesia que no se reúne a adorar, que no se reúne a entrenarse espiritualmente, ¿qué puede lograr? ¿Usted cree que donde Nairo Quintana entrene a cada 15 días, que Nairo Quintana o cualquier ciclista, cualquier deportista profesional diga, no, hoy no voy a entrenar, esta semana no entreno, la otra, bueno, siga así, a ver qué va a ganar, a ver hasta dónde va a llegar? Los logros son el resultado de la alta exigencia y del cumplimiento de esos parámetros. Uno quiere que la iglesia se mueva al poder de Dios, que la iglesia esto, que no se, pero no estamos viviendo como templo espiritual. ¿Cómo está su nivel de comunión personal con Dios? Pero es que el nivel de comunión personal también se identifica en el nivel de la comunión colectiva. Discúlpeme, pero si usted no tiene devocional, vida devocional, cuando usted viene al culto, usted es de los que les cuesta orar, le cuesta alabar, le cuesta adorar a Dios, se cansa, se aburre, se fastidia el director de alabanza, bueno, y ahí lo puedo comprender, pero se fastidia de todo lo demás, se fastidia del tiempo, se fastidia del calor, se fastidia de esto, se fastidia de lo otro. ¿Sabe por qué? Porque está hablando que usted no tiene comunión personal con Dios. Somos templo y el templo es un lugar de comunión, de adoración y de sacrificio espiritual. Y en el templo, ¿sabe cada cuánto funcionaba el templo para los judíos? Todos los días, las 24 horas. Y aquí no tenemos culto todos los días ni las 24 horas. Tenemos que aprender a recuperar los conceptos. Dejemos de pensar como niños y de actuar como niños y empecemos a actuar como adultos responsables de la casa de Dios, del templo de Dios. Bueno. Cuarto. La cuarta analogía es el cuerpo. El cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Interesante. En Efesios capítulo 1:23, voy a leerlo de una vez. Efesios capítulo 1, el versículo 23 dice: y la iglesia, para que no queden dudas,
Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y Colosenses capítulo 2, pero quiero leerlo como está en la pantalla. Colosenses capítulo 2, versículo 19, para los que están tomando notas. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Interesante el concepto de cuerpo. ¿Sabe cuál es el sentido? Es concepto de desarrollo y de participación. Ahora, cuando hablamos de cuerpo, también hablamos de un sentido de conexión. ¿Con qué? Con la cabeza. Porque claramente la Biblia dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Eso significa que aquí hay un sentido de unidad con Cristo. El cuerpo está unido a la cabeza. ¿Qué tal que nos quitaran la cabeza? Un cuerpo sin cabeza se muere. ¿Qué hace la cabeza? La cabeza direcciona y el cuerpo responde. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y habla la palabra del Señor de una participación, habla de un desarrollo. En el versículo 27 que leímos, ustedes son el conjunto del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Aquí hay un concepto de desarrollo, de responsabilidad individual con una visión de funcionamiento colectivo. Ni yo me acuerdo qué acaba de decir. Una responsabilidad individual con una visión de funcionamiento colectivo. La analogía del cuerpo es bien interesante. Porque aparte de todo en Colosenses, Pablo dice que el cuerpo tiene que crecer. Pero más que crecer, como algunos tomaron en serio, ¿no? Un crecimiento hacia los lados. Aquí está hablando de la capacidad de desarrollar. Capacidad de desarrollar. Crecimiento no en lo físico, un crecimiento, un desarrollo espiritual. Escuche, este concepto de cuerpo nos pone en un aprieto. Porque en el concepto de cuerpo dice que cada uno de ustedes es un órgano o es un miembro dentro de ese cuerpo. Y por allá en otra parte, Pablo dijo que unos eran como la oreja, que otros la boca, haciendo referencia a diferentes órganos. Y Pablo dice que cuando uno de esos miembros deja de funcionar, ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo se afecta. Cuando usted está enfermo físicamente, es porque algún órgano u órganos de su cuerpo se han afectado y dejaron de funcionar correctamente. ¿Y quién sufre? Todo el cuerpo. Machúquese un dedo. Pellizquese cualquier parte del cuerpo. Córtese en cualquier parte del cuerpo. Todo el cuerpo lo siente. Y este para mí es un concepto bastante complicado porque me obliga a mí a ser responsable con mi ubicación y mi función para que el cuerpo pueda tener un buen funcionamiento, señores. ¿Y sabe qué es lo que hace difícil la iglesia? Que mientras unos miembros quieren pensar como adultos, otros quieren seguir pensando como niños. Fíjese, cuando dije hace un momento, la iglesia es un organismo complejo, muy complejo. Y estas son las cosas que le dan mucha complejidad a la iglesia. Cuando tienes que pastorear un cuerpo, donde unos piensan como niños, otros piensan como adultos, otros no piensan ni como niños ni como adultos, o sea, no saben, no responden, en fin. Y uno se encuentra con una cantidad de fenómenos y situaciones dentro de la iglesia y toca pastorearlo todo. Mientras unos quieren empujar para adelante, otros quieren empujar para un lado, para atrás. Si mira lo complejo que es la iglesia y usted es parte de ella.
La próxima vez que vaya a hablar de la iglesia, piense primero qué va a decir de la iglesia. La próxima vez que hable del liderazgo, piense primero qué va a decir del liderazgo. La próxima vez que quiera hablar del pastoreo, piense primero qué va a decir del pastoreo, porque estamos frente a una situación que es de alta complejidad. Pero la iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. A través de lo que Cristo se mueve. La cabeza dirige. Ahora, ¿para dónde va la cabeza? Para donde ella determina y donde el cuerpo la lleva. Interesante el concepto. Y por último, porque no tengo más tiempo, el concepto o la analogía mejor de la novia o la esposa. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Con esto ya voy terminando. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y su novia, escuche bien esta palabra, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La iglesia es ¿qué? La novia de Cristo, o a su vez será la esposa del Cordero. Lo planteo así porque dice Juan en el relato de Apocalipsis al final que va a haber unas bodas. O sea, la boda todavía no se ha celebrado. Y mientras no se celebre la boda, todavía no es la esposa. ¿Es qué? Es la novia o la prometida. La iglesia, analógicamente hablando, es la prometida de Cristo. O sea, Cristo se va a casar con la iglesia. Estoy hablando analógicamente, no empiecen a pensar cosas por allá que no son. Esto habla de la unión perfecta de Cristo con su iglesia. De eso habla el matrimonio, de una unión perfecta, una fusión interesante y hasta misteriosa. Pero la iglesia es la novia y va a ser la esposa. Ahora, ¿de qué nos habla la analogía de la novia? ¿Quién se imagina algo? ¿De qué habla la analogía de la novia? Escuche, porque esto es importante. Habla de la preparación. Habla de la fidelidad y del compromiso. Escuche, usted es una novia que tiene anillo de compromiso. No vaya a dejar plantado al novio. No se puede ir con otro. Ya se comprometió con este. Tiene anillo de compromiso. ¿Y sabe qué está haciendo la iglesia también? Preparándose. ¿Para qué? Para una boda. Y esto de la preparación es un tema bien interesante, porque hay creyentes que hoy están viviendo desprotegidamente y desprevenidamente delante de Dios. No se están preparando para lo que viene. Yo le pregunté hace un momento, ¿está listo para que el rapto sea hoy? Claro, muchos dicen amén, pero solo Dios y usted sabe si es verdad. Pregunté, ¿está listo para morir hoy? Amén. Solo Dios y usted sabe si es verdad. Porque me imagino que algunos dijeron, no, mentira, Señor, mentiras. Dijeron amén y después dijeron, no me lo tomes en serio, no me tomes en serio ese amén. Porque la conciencia nos dicta que muchos para este tiempo no están preparados para esto. La analogía de la novia habla de una iglesia que se prepara, que se está preparando para encontrarse ¿con quién? Con Cristo. ¿Y cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo vive la iglesia de hoy? ¿Cómo viven tantos creyentes hoy día? Llevados de aquí para allá por las corrientes del mundo, por los afanes, por la ansiedad. Todo pesa en su vida menos lo espiritual. Todo pesa en su vida menos el reino de Dios. Sin embargo, algunos están convencidos que están preparados para irse con el Señor. ¿Sabe que sería bueno que usted un día de estos en oración le preguntara al Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy, ¿estoy listo para irme con Cristo? ¿Estoy listo para ser parte de la esposa del Cordero? A ver qué le dice el Espíritu de Dios.
5 analogías de la iglesia. ¿Cuáles son? Casa, huerto, templo, cuerpo y novia. Termino por donde empecé. Cuando somos niños, ¿qué es lo que hacemos? Nos comportamos como unos niños. Pero cuando dejamos de ser niños, ¿qué asumimos? Responsabilidades de adulto. La iglesia Filadelfia ya tiene que asumir responsabilidades de adulto. Y eso implica seguramente muchas cositas, muchos detalles. Inclusive, voy a decir algo que no lo quería decir, pero me pueden las ganas. ¿Colabora usted con la administración financiera de la iglesia? ¿Ofrenda usted? ¿Diezma usted? ¿Aporta usted en la iglesia? Que aquí las cosas no son etéreas. La iglesia en la tierra no es etérea, es una realidad. Y mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia se administra como se debe de administrar. Hay mucha gente en las iglesias de todas partes que nunca ayudan con sus aportes para el sostenimiento de la iglesia. Y eso es una mentalidad infantil. Y de esos que piensan, no, pero es que los diezmos se los roban los pastores. No, pero es que las ofrendas. Eso está diciendo que usted es un niño en su forma de pensar, porque usted no ha entendido cómo funciona el reino de Dios. Cuando usted es de los que tiene ese celo con la economía, no, yo no doy por esto, yo no doy por aquello. No, no es eso. Usted tiene una mentalidad infantil. Madure. Entienda que la iglesia también mueve finanzas, que la iglesia mueve compromisos financieros y que no pagamos con aleluyas y gloria a Dios. Entienda eso. Madurar es superar el nivel de pensamiento, es pasar a otro nivel de pensamiento. No quedarse ahí con los mismos caprichos de siempre. Pero hoy cumplimos 18 años. Hoy nos cedulamos espiritualmente hablando. Tenemos que empezar a comportarnos como adultos espirituales. Ahora sí sonrían que ya terminé. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, toda la gloria y la honra sean para ti. Gracias por este momento de compartir la palabra con la iglesia. Gracias, Señor, Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por permitirnos compartir esta palabra. Gracias porque la iglesia, a pesar de tantas dificultades y adversidades, la iglesia camina porque tú la haces caminar. Pero también somos conscientes que necesitamos mejorar aspectos de nuestro caminar. Queremos asumir responsabilidades. La iglesia tiene que asumir las responsabilidades para lo cual Dios la ha establecido. La iglesia debe dejar de ser como niños, pensar como niños, hablar como niños, actuar como niños. Y la iglesia debe de asumir la adultez espiritual. Y cuando era niño actuaba como un niño, pero cuando dejo de ser niño, entonces empiezo a comportarme con otro sentido de responsabilidad, con otro sentido de conducta. Hoy invitamos al Espíritu Santo a ministrar la congregación, que esta sea una iglesia que crece, que avanza, que se compromete, que se mete con Dios, que entiende el reino, que entiende el diseño espiritual y que camina en la voluntad de Dios. Hoy bendecimos a la iglesia en estos 18 años, sabiendo que ha sido todo por misericordia de Dios. Por eso estamos aquí. Gracias por esta palabra. Podemos compartirla y sea el Espíritu Santo ayudando a entender la palabra, a vivirla, a reflexionar y a tomar las medidas correspondientes que cada uno debe de tomar para aportar en el bienestar, en el beneficio y en el desarrollo
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.